Welcome to everyone this afternoon, all the pastors, the leaders, leaders of churches, leaders of organizations, all of you that have come from far and wide and graced us with your presence. Bienvenidos a todos los que son pastores, líderes y pastores de organizaciones. Cada uno de ustedes nos honra con su presencia en esta tarde. Every one of you are special, Todos y cada uno son especiales. and we are so happy and glad that you are here. Y estamos tan felices de tenerlos aquí con nosotros. Thank you for gracing us with your presence. Y gracias por dotarnos con gracia por la presencia de We ustedes thank hacia God for nosotros. each one of you in your lives Y le agradezco a Dios por cada uno de ustedes en nuestras vidas, and your ministry, por sus vidas y and that ministerios, which you do for the kingdom of God. y por lo que ustedes hacen para el reino de We Dios. celebrate you. Los celebramos. And everybody else that has come, we are so glad that you came too. Y todos los que van a seguir viniendo, también estamos contentos Just por allow ellos. me to welcome one person in person, Y déjenme darle la bienvenida a una persona en persona Dr. Arnoldo Chazareta and his wife. y reconocer su tarea He's the president of the Assemblies of God. al doctor Just Chazarreta stand up. y su esposa, Just presidente stand de la up. Asamblea de Dios en Just stand up Argentina. and greet the people. Pónganse de pie, por favor. Por 3 gestiones fue presidente de la Asamblea. Amen. Thank you. So, what I'm going to do this afternoon, Lo que voy a hacer en esta tarde, I'm going to start very slow. voy a empezar Now, muy I lento. don't underestimate your intelligence. Yo no subestimo su inteligencia. I don't underestimate your knowledge of Scripture. No subestimo el conocimiento de usted de las Escrituras. I do not underestimate your experience with God. Tampoco subestimo su experiencia con Dios. All I'm going to do Todo lo que voy a hacer is going to bring you my understanding es traerles mi of entendimiento what God is saying to the church today, de lo que Dios le está diciendo a la iglesia hoy and introduce you to the season that I believe the church is in. y presentarles la estación en la cual yo creo que la iglesia se encuentra hoy. So I'm going to start with very basic stuff to collect all of us, Voy a empezar con cosas muy básicas para ponernos en línea a todos to make nosotros, sure that we're more or less on the same page, para asegurarnos que más o menos todos estemos en la misma and página then I'm going to start to build from there. y desde ahí poder comenzar a edificar. And then you're going to have to concentrate in some of these sessions, Y va a tener que concentrarse en estas sesiones because it's going to be some studying that we have to do. porque hay algo de estudio que va a tener que desarrollar. See, one of the amazing things that amazes me in life, Una de las cosas que me asombra en la vida in everything there's progression. es que todo tiene progreso. In the medical field, the technology, En el campo médico, en el tecnológico. if you just look at the electronics out there today, Si what we vemos- have, Si vemos la electrónica, por ejemplo, allí, how people became so clever and intelligent, la gente se volvió tan and they inteligente grow and they mature in their field. y han crecido y madurado en ese campo. But the only one that stagnates is the Church of Jesus Christ. Pero lo único que parece estancarse es la iglesia de Jesucristo. We find a few revelations, Encontramos un poco de we revelación, build a few doctrines, edificamos algunas and doctrinas then we establish a denomination, a Y luego- church on that. y luego sobre eso establecemos una denominación, una iglesia. And we don't progress in the things of God. Y no progresamos en las cosas de But Dios. God wants His church to be right in the forefront Pero Dios quiere que su iglesia esté en la vanguardia of progression. del progreso. But we find that safe place Pero encontramos un lugar seguro where we can define things. en el cual podemos We definir las have our cosas 7 steps, y tenemos 7 pasos and we think that's what the church is all about. y creemos que de todo eso se trata la But the iglesia. Bible says Pero la Biblia your dice progression must become visible to people. que el progreso tiene que hacerse visible para la gente. Not your stagnation, No tu estancamiento, not your going backward, no el ir para atrás, but you're moving forward. sino tu moverte hacia adelante. And God is fresh. His mercies are fresh and new every morning. Y sus misericordias son frescas y nuevas cada mañana. And He wants to bring fresh revelation. Y Él te quiere traer fresca You revelación. see, yesterday's manna will El- kill you today. Saben, el maná de ayer te va a matar hoy. God wants to bring you fresh bread from heaven. Dios te quiere traer maná fresco, pan fresco del cielo. Not a new sermon, No un nuevo sermón, fresh bread, pan fresco, which is the life of Christ, el cual es la vida de which is Cristo, Christ Himself, que es Cristo mismo, that He wants to give to you.
que Él quiere traerte a ti. Fresh revelation from heaven. Fresca revelación de los We cielos. need to tap into the dimensions of the heavens. Tenemos que aprovechar esas dimensiones Raid the de los heavenlies. cielos y capturar eso de lo celestial Access the hidden secrets of God. y acceder a los secretos escondidos de To Dios know what God wants to say to the church today. y conocer lo que Dios le quiere decir a la iglesia And hoy progress with Him. y progresar con Él. So that's what I'm going to endeavor the next couple of days. Y eso es lo que voy a emprender estos días. To take you to places that you've never been before. Llevarlos a un lugar que no han estado nunca. So I'm asking you to have an open heart. Así que les pido que tengan un corazón Have an abierto open mind. y una mente abierta. Even if the things does not make sense to you, Aun si las cosas no le dan sentido a usted, it will later. luego tendrán Once you sentido. study it, Una vez que las once you estudie, give the word opportunity una vez que le dé a la palabra la to oportunidad brainwash you para que lo lave or wash your brain. o que lave su cerebro. The word is like water. La palabra es como It agua washes us. que nos lava. So we need to be constantly washed by the washing of the water of the word. Tenemos que ser constantemente lavados por el lavamiento del agua de la So palabra. don't just reject things because you don't understand it. No rechace cosas solo por no entenderlas. If it's the word, Si es la palabra, if it's the truth, si es la verdad, your spirit will agree with it. su espíritu se va a poner de acuerdo Your con mind eso. might not agree with it, Quizás su mente no esté de acuerdo, but your spirit will agree with it. pero su espíritu estará de And so acuerdo. just give the word opportunity and chance Solo dele una oportunidad, una chance to a la reveal palabra itself para revelarse and open itself to you. y que se le despliegue a All I'm usted. asking is Todo lo que le estoy pidiendo just be es open que for esté what God abierto wants to do. para lo que Dios quiere hacer. Now, this is not the first time that I'm doing this. Esto no es lo primero que estoy haciendo I've done solamente. this hundreds of times. Lo hago cientos de veces. I've been a pastor myself. He estado en ese lugar yo Been in mismo. the ministry for nearly 40 years. He estado en el ministerio por casi 40 años. I've seen just about everything. Y pienso que había hecho todo I know yo. the struggles and the trials and the tribulations that pastors go through. Y yo conozco las luchas, problemas y tribulaciones que I atraviesan los know your pastores, challenges. los desafíos. I know the pressures of ministry. Conozco las presiones del I know the ministerio. betrayals and the backstabbing. Yo conozco las traiciones y cuando te I clavan know, atrás de I know espalda. the arm pressing, how people want to put pressure on you. Cuando la gente te quiere poner presión y hacerte ganar. I also know the Ganar, competition derrotarte. that we sometimes have to face in the church, Y conozco el espíritu de competencia que se enfrenta en la iglesia. which should not be there at all. No deberíamos estar en ese lugar para nada. We're not there to compete one with another. No estamos para competir unos con otros. We are each graced differently. Todos tenemos una gracia diferente, We dotados must con una gracia celebrate each diferente. other's gift. Y celebramos los dones de cada We uno. must celebrate each other's ministry. Celebramos los ministerios de cada uno. Amen. Amén. There's no one that's better than the other one. No hay ninguno mejor que otro. We're all equal in His sight. Todos somos iguales delante de sus ojos. That's our introduction. Esa es nuestra And I will introducción. start with this scripture in Romans chapter 12, verse 1 to 2 in the Message Bible. Vamos a comenzar con Romanos 12, del 1 al 2 en la Biblia, el mensaje. Let me read it. You have it, eh? Yes. Let me read it in English first, then you go in Spanish. Okay, I'm going to read it for you. Lo voy a leer y luego Cristian lo va a traducir al español. So here's what I want you to do. Esto es lo que quiero que hagan. No. Sorry. God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, walking around, life, and place it before God as an offering. Embrace what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You will be changed from the inside out, readily recognizing what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity. God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, que Dios los ayude. Tomen las cosas ordinarias, comunes de la vida, su dormir, su comer, su ir a trabajar, su andar caminando en la vida de un lugar a otro y pónganlo delante de Dios como una ofrenda. Abrazar lo que Dios hace por ustedes es lo mejor que pueden hacer por Él.
no se vuelvan tan ajustados a su cultura, de modo que encajen en ella sin pensarlo. En cambio, fijen su atención en Dios. Serán cambiados desde adentro hacia afuera. Estén listos en reconocer lo que Él quiere de parte de ustedes y rápidos en responder a eso. A diferencia de la cultura que los rodea, que siempre los arrastra hacia un nivel abajo de inmadurez, Dios saca lo mejor de ustedes y lo desarrolla a una madurez bien formada dentro de ustedes. So this is my heart. Este es mi corazón. That God would bring the best out of us Que Dios saque lo mejor de in this next nosotros couple of days. en estos próximos And then días. 2 Corinthians, that's the Message translation. Ahora, esta es la traducción, el mensaje la que hemos leído. Then 2 Corinthians 4 verse 6 in the Mirror translation. Luego 2 Corintios 4, versículo 6, en la versión The Mirror. I have the same question. It's there. Where's the PowerPoint? ¿El PowerPoint dónde está? ¿Dónde está el PowerPoint, chicos? It's there. Because you need to see it as well. Necesitan verlo, esta versión. There's a lot of definitions that we're going to use in the sermons Hay un montón de that definiciones you que need to see. vamos a usar en los sermones que ustedes necesitan She's ver. finding- Okay, let me read it. Déjenme leerla. The light source is founded in the same God who said, "Light be." La fuente de luz está fundada en el mismo Dios que dijo, sea la luz. And light shone out of darkness. Y la luz brilló desde las tinieblas. And then what happened? ¿Y qué sucedió luego? He lit the lamp in our understanding. Él encendió la lámpara en It's nuestro okay. entendimiento. Listen, he lit the light in our understanding. Él encendió la lámpara en nuestro entendimiento. And this is what the word is going to do. Y esto es lo que va a hacer la palabra. It's going to bring light to our understanding Va a traer luz a tu entendimiento. so that we may clearly recognize Para que de manera clara podamos reconocer the features of his likeness las características de su imagen in the face of Jesus Christ, en el rostro de Jesucristo, reflected within us. reflejado dentro de nosotros. God wants to bring light to understanding Dios quiere traer luz a tu so entendimiento that we can be an accurate reflection of him. para que podamos nosotros ser un preciso reflejo de Él. So let's flip that. Vamos a darlo You vuelta a esto. cannot be an accurate reflection of him No podemos ser un reflejo preciso de Él if your understanding is not lightened up. si nuestro entendimiento no está iluminado. Amen. So we need the word, Necesitamos la which is palabra, the light of God, la cual es la luz de that will Dios, bring light to our understanding que ilumine nuestro entendimiento so that we can reflect him accurately. para poder reflejarlo a Él de manera precisa. So this first session I'm going to talk to you about our apostolic mandate. En esta primera sesión les quiero hablar de nuestro mandato apostólico. And I'm going to explain to you my understanding of that word. Y quiero hacerles entender, explicarles mi entendimiento de esta palabra. Now, many times we pray for new things. Muchas veces oramos por cosas And when God nuevas, sends us new things, Dios nos envíe cosas nuevas, we many times fight the new things. y muchas veces peleamos por cosas This nuevas. is what you call prophetic tension. Y esto lo llamamos una búsqueda profética. And you see that through scriptures. Y lo vemos a través de las escrituras. Israel cried for deliverance. Y es una tensión profética. Israel clamó por But when liberación. Moses came, Pero luego vino Moisés, they doubted him. dudaron de él. Even Jesus came to his own. Aún Jesús vino a los suyos. And the Bible says, Y la Biblia dice his own did not receive him. que los suyos propios no lo That recibieron. is John chapter 1 verse 11. Juan 1:11. So you see, that's the problem in general with the church. Ven, ese es el problema en general ask con la God for iglesia. things. Le pedimos a Dios God gives esto, them the things, Dios lo da and then they reject it y luego lo rechazamos because they don't understand it. porque no lo entendemos. But the fact is this, God answers prayer. Pero la realidad es que Dios responde So, las oraciones. Now God in this season is raising up true apostolic voices in the earth. Ahora, Dios en esta estación está levantando verdaderas voces apostólicas en la tierra. And true apostles are many times misunderstood. Y los verdaderos apóstoles muchas veces son mal entendidos. But apostles, Pero los apóstoles they carry the blueprints traen los mapas, los planos for what has not yet been seen. de aquello que todavía no se ha visto. That's their function and purpose in the earth.
Esa es la función y propósito de ellos sobre la Now tierra. the question must be asked. Ahora hay que hacer esta I'm pregunta. starting slow, laying foundation. Estoy comenzando de manera lenta estableciendo Who are fundamentos. apostles? ¿Quiénes son apóstoles? What is their function? ¿Cuál es la función de ellos? Now the word apostle in the Greek La palabra apóstol en el griego is the word apostolos, es la palabra apostolos, which refers to a sent one. la cual se refiere a un enviado. In a broader term, En un sentido más amplio, it can also be understood as también puede ser comprendido one who is sent out. uno como aquel que es enviado. Now in the New Testament, Ahora en el Nuevo or in the Testamento, Bible, or in life today, en la Biblia que tenemos hoy, you find three basic uses of the word apostle. tenemos tres usos básicos de la palabra apóstol. Now the first one is specifically referring to the 12 apostles of Jesus. Primeramente se refiere específicamente la palabra apóstol a los 12 apóstoles de Jesús, They are also called the apostles of the Lamb, que también son llamados los apóstoles del or Cordero, the ascension apostles. o los apóstoles de la ascensión. Okay? Those are the 12 that were with Jesus. Esos son aquellos que estuvieron con Jesús. Then the second one is Luego el segundo grupo, in general referring to other individuals en general se refiere a otros individuos who are sent out by the local church que son enviados por las iglesias locales or a local congregation. o por las congregaciones locales. They are commissioned and sent by these churches Son comisionados e enviados por estas iglesias as messengers, como mensajeros, as ambassadors of Jesus Christ. como embajadores de Jesucristo. So the church makes them apostles Así que la iglesia los hace because they are apóstoles sent ones. porque son enviados. Okay, you understand ¿Ok? that? ¿Lo entienden? That does not mean Eso no significa they are functioning in the grace of an apostle, que estén funcionando en la gracia de un because the apóstol. word apostle plainly means sent one. Porque la palabra apóstol se refiere a un enviado. That's why I'm not upset when I hear so many people carrying the title of apostle, Así que no me irrita el hecho de que mucha gente se llame a sí mismo because I know apóstol. many of them are just sent by the church. Porque yo sé que muchos de ellos son enviados por But I las want to say to you iglesias. this afternoon, Pero lo que les quiero decir there esta are tarde, very, very few que hay muy pocos apostles, true apostles in the earth today, verdaderos apóstoles sobre la tierra hoy, that carry the grace of an apostle, que llevan la gracia, portan la that gracia was de un graced by apóstol, Jesus Christ himself que hayan sido dotados de una gracia por to Jesucristo function in the ministry of an apostle, para funcionar en el ministerio de un according apóstol. to Ephesians 4 verse 11. De acuerdo a Efesios 4, There are very versículo few of them. 11. Hay muy pocos. Now you might ask, what is an apostle? Pero ustedes pueden preguntar, ¿qué es un You can say, well, apóstol? he's got many churches. Oh, uno que tiene muchas He iglesias. starts churches, he plants churches. Él comienza y planta iglesias. Well, they do signs and wonders and miracles. Y también hacen señales, maravillas y They milagros. say that's apostles. Y dicen, son But apóstoles. that's not a sign of an apostle. Esa no es una señal de un The apóstol. Bible says, I know that the apostles did many miracles. Yo sé que los apóstoles hacían muchos milagros. But the Bible says, Pero la Biblia dice signs and wonders will follow them that believe. que las señales y maravillas seguirán a los que creen. It's for believers, Esto para los creyentes. not even the fivefold. No solo para los For 5 any ministerios, para cualquier creyente. Signs and wonders and miracles can happen through the life of any believer. Señales, maravillas y milagros pueden acontecer en So la vida de that's cualquier not a sign creyente. of an Esa no apostle. es una señal de un apóstol. What is a true sign of an apostle? ¿Cuál es la verdadera señal de un Well, the apóstol? most accurate description you'll find in Matthew chapter 3, En Mateo capítulo 3, la definición más precisa que pueden where Jesus encontrar, speaks about the sower that sowed the seed. cuando Jesús habló del sembrador que sembró la semilla, He said that's the word of the kingdom. esa es la palabra del reino. And so the disciples came to him Así que los discípulos vinieron a and él. said, why do you speak in parables? ¿Por qué hablas en parábolas? Matthew 13, no 3. Yeah, Matthew 13. En Mateo 13, no 3. Yeah, Matthew 13. And watch what he says to them in verse 11 Miren lo que le dijo él a ellos en el versículo of 11, Matthew 13. en Mateo 13. He said, and he replied to them, Y les respondió, to you it has been given to know the secrets of the mysteries of the kingdom of heaven. a ustedes les he dado los misterios y los secretos del reino de los cielos, But to them pero a it has ellos not been given. no se les ha sido dado. So what is the sign of a true apostle? ¿Cuál es la señal de un verdadero apóstol? He has the mysteries Él tiene los misterios, of the secrets, or the secrets of the mysteries of the kingdom. los secretos y misterios del reino. So what does apostles do? Así que, ¿qué hace un apóstol? They access the heavenlies. Accede a lo They celestial, raid the heavenlies. hace como
quiebra con lo celestial, they access the secrets accede a los of the secretos mysteries de los misterios of the kingdom. del reino, Then they decode them luego los decodifica and they make them plain for us to understand. y los lleva a un lugar de claridad That is a sign of a true apostle. para que puedan ser entendidos. Esa es la señal de un verdadero apóstol. When you open your mouth, Cuando abres tu boca, I will know whether you carry the grace of an apostle or voy a not. saber si llevas la gracia de un apóstol o no. And hopefully in this week you'll hear the difference. Y espero que en esta semana puedas oír la They diferencia. don't just preach sermons, No solo predican they sermones, bring mysteries, traen misterios, They revelan show us misterios, nos muestran the principles of the kingdom of God. los principios del reino de Dios. Now, as I said, apostles are not church planters. Así que los apóstoles no son They are not miracle workers. aquellos que plantan iglesias o Although they realizan milagros. can do those things, Aunque lo pueden hacer, that's an outflow of their ministry. ese es un fluir de su But they ministerio, are sent ones pero son enviados who carry the DNA of Christ. que portan el ADN de Cristo. And in these mysteries that are revealed, Y en estos misterios que son revelados, they reveal the image and likeness of God to these people. revelan la imagen y semejanza de Dios a su pueblo. They restore God's church back to their true identity. Restauran de vuelta a la iglesia de Dios a su verdadera They bring a identidad. greater revelation of Christ. Traen una mayor revelación de Cristo. So you can say, therefore, the apostolic is, Así que podemos decir que lo apostólico it puts Christ in a people. es que pone a Cristo en un How pueblo. does that happen? ¿Cómo sucede esto? It is a grace that evokes an awakening Es una gracia que evoca y despierta or an awareness of Christ. una conciencia de Cristo, And they labor to form Christ in a people. una concientización de Cristo y trabaja laboriosamente para There's que Cristo sea formado en un pueblo. Only one message. Hay solo un mensaje. Christ fully formed in a people. Cristo formado de manera That's why plena he gave us the en un fivefold. pueblo. Eso es lo que hacen los So cinco Christ will ministerios. become to the full measure and stature of Christ. Para que el cuerpo de Cristo pueda llegar a la medida completa y plena de Cristo. So the fivefold ministry, Los cinco if you ministerios, function in any one of the apostle, prophet, pastor, teacher, evangelist, cada uno de ellos que funcionan como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, outcome and the result of your ministry, el resultado de tu ministerio that's that Christ must be fully formed. y el producto de tu ministerio es que Cristo sea formado de Christ manera must come to completa. full maturity Que Cristo pueda llegar a plena madurez in a people. en un pueblo. And you're going to hear a lot about that. Y vas a escuchar mucho sobre eso. And that you can find in 1 Corinthians chapter 15, verse 34. Y luego encontramos en 1 Corintios 15, versículo 34. Let's read Galatians 4, verse 19. This is Paul's prayer. Primero leamos Gálatas 4, 19. My En la little- oración de Pablo. My little children, for whom I labor in birth again until Christ is formed in you. Hijitos míos por los cuales tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. So Paul's message was Christ in you. Así que Cristo está siendo formado en ustedes. Now, a man-centered ministry, Un ministerio centrado en el hombre, you will find a definition, you will hear it now, la van a escuchar la definición ahora. is always preaching what Jesus can do for you. Siempre está predicando de lo que Jesús puede hacer por ti. But a Christ-centered ministry, Pero un ministerio centrado en Cristo tell God's people le cuenta al pueblo de that Dios Jesus is Lord. que Jesús es Señor, There's a kingdom. que hay un reino, Restore you in your mandate. restaurando tu mandato, Restore you in your purpose. restaurando tu propósito, Restore you in your destiny. restaurando tu destino. That is what a true ministry does. Eso hace un verdadero ministerio. So it will tell you there's a purpose in life for you. Te va a decir que hay un propósito en la vida para ti There's an identity that God has given you. y una identidad que Dios te ha dado. Hallelujah. Aleluya. And God has done all of this stuff, Y Dios ha hecho todo esto, not just for you, no solo para He ti, did it for Himself. lo hizo por sí mismo. That's Ephesians chapter 1, verse 4 and 5. Esto es Efesios capítulo 1 del In the 4 al West 5, translation. en la versión West. God did not just create you to worship Him Dios no te creó solamente para adorarlo a Él or to live for Him, o para que vivas para Él, but He created you for Himself. sino que Él te creó a ti para sí mismo. And listen, what is the result? ¿Y cuál es el resultado? He Escuchen. selected us out for Himself in Him before the foundation of the universe was laid. Él nos seleccionó a nosotros para sí mismo antes de los fundamentos del universo, Hallelujah. antes que fueran puestos. In love, having previously marked us out
en amor, habiéndonos predestinado to be placed as adult sons, para ser colocados como hijos adultos, not babies, no como bebés, not little children, no pequeños niños, but adult sons. sino como hijos God adultos. is looking for adult sons Dios está buscando hijos adultos through the intermediate agency of Jesus Christ a través de la intermediaria agencia de for Jesucristo himself, para sí mismo, according to that which seems good in his heart. de acuerdo a lo que le pareció Or his bueno heart's desire. delante de su corazón y mente, Now watch this. para el deseo de su I'm going to corazón. make a statement. Voy a hacer una declaración. God is out there looking for God. Dios anda buscando a Dios. He wants to see himself in you. Él quiere verse a Él mismo en ti. Hallelujah. Aleluya. Ephesians 2 verse 20. Efesios 2, versículo The 20. church is built on the foundation of the apostles and prophets with Jesus Christ himself as the chief cornerstone. La iglesia es edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Now watch this. Miren esto. This means Esto significa the church's foundation el fundamento de la iglesia is rooted in the teaching and the authority of the apostles and the prophets. está fundamentada en la enseñanza de apóstoles y profetas, With Christ as the center, con Cristo como centro, the most important element. el elemento más importante. Hallelujah. Aleluya. Everything we preach and build in the earth today Todo lo que predicamos y edificamos sobre la Everything tierra hoy, todo must be Christ-centered. debe ser centrado en Cristo. We hear too much devil. Hemos escuchado demasiado sobre el diablo. We hear too much demons. Hemos escuchado demasiado sobre los demonios. You know what airtime is? ¿Saben lo que quiere decir tener crédito como el crédito en el celular? You know what airtime is? Yes. On your cell phone? En sus celulares, cuando uno tiene crédito, We give the devil too much airtime. le hemos dado demasiado crédito al diablo. Yes. The highest form of spiritual warfare La forma más alta de guerra espiritual is to ignore the devil. es ignorar al diablo. You don't have to bind him, loose him. No lo tienes que andar atando y That is desatándolo. what the cross of Calvary did. Eso es lo que hizo la cruz del It Calvario. rendered him powerless. Lo dejó sin He poder. has no right to the life of a believer. Y él no tiene derecho alguno sobre la No vida del effect in your creyente life. que afecte tu vida. He's not omnipresent. Él no es He omnipresente. does not have everybody's address. Él no tiene la dirección de Stop todos. chasing the devil. Así que deje de andar persiguiendo al diablo. Chase God. Persígalo a Dios. Hallelujah. Aleluya. Now watch this. John 17 says, Ahora vamos a ver, Juan 17 dice, God is in the Son Dios está en el Hijo and the Son is in the Father. y el Hijo está en el Padre. And that's what he prayed. Father, I want them Y eso es lo que él oró. Yo quiero be que in ellos us. estén en nosotros. as I am in you Como yo estoy en and ti you are in y me. tú estás en mí, I want them to be in us. yo quiero que ellos estén en And us in nosotros them. y nosotros en ellos. Hallelujah. Now, let's look at the ministry of Jesus. Ahora, miremos el ministerio de Jesús. Jesus in John 5 verse 19 he says, En Juan 5:19 Jesús dijo, Jesus gave this answer. Jesús dio esta respuesta. Very truly I tell you, Ciertamente os digo, the Son can do nothing by himself. el Hijo no puede hacer nada por sí He mismo. can do only what he sees his Father doing. Solo puede hacer aquello que ve hacer al Padre. Because whatever the Father does, Porque cualquier cosa que sea que el Padre the haga, Son also do. el Hijo también lo hace. You have to be a son Tienes que ser un hijo to be able to do what the Father does. para ser capaz de hacer lo que el Padre hace. And you can only do what he does. Y solo puedes hacer lo que Él hace, Not what you think, no lo que tú piensas, what you want, lo que tú quieres, but what he does. sino lo que Él hace. So, Entonces, I want to make a statement. quiero hacer una declaración. Anything you construct in life in ministry, Todo lo que construyes en la vida y en el ministerio, anything you build in ministry, todo lo que edificas en el in your ministerio, spiritual life, en tu vida espiritual, that is outside of the mind of God, que esté fuera de la mente de Dios, outside of God's desire for your life, que esté fuera del diseño de Dios para tu vida, is illegitimate. es ilegítimo. Do you know how many illegitimate churches there are? ¿Saben cuántas iglesias ilegítimas hay por ahí? Because people build on a nice and a good idea, Porque la gente edifica sobre una bonita y linda idea, not on what the Father wants. no por lo que el Padre quiere.
When Jesus died on the cross in John 19 verse 30, he said, "It is finished." Cuando Jesús murió en la cruz en Juan 19, versículo 30 dice, consumado es. Now you have to ask yourself, what did he finish? Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿qué dijo que se You terminó? might say, well, Que fue he consumado. died on the cross, Oh, él murió en la cruz, podemos and decir. now all of my sins are washed away. Ahora todos mis pecados fueron lavados. I've been placed in right standing with God the Father. He sido puesto en un lugar recto And if I delante de Dios die del Padre. today, Si yo muero hoy, I go to heaven. voy al cielo. Well, Bueno, if that is your answer, si esa es tu and I respuesta, know we've all been taught that, sé que a todos se nos enseñó eso. then with permission I want to say, Así que con permiso les voy a decir, that's just half a price. eso es solo mitad del precio. Why? ¿Por qué? Because Jesus said Porque Jesús dijo in John 6 verse 38, en Juan 6:38, in the New Life Translation, en la Biblia de traducción Nueva I Vida, came down from heaven. he descendido del cielo, I did not come to do what I wanted to do. no vine a hacer aquello que yo quería hacer. I came to do what my Father wanted me to do. He venido a hacer lo que mi Padre quiso que yo Because hiciera. He is the one that sent me. Porque es Él aquel que me envió. He's our great apostle. Él es el gran apóstol. Jesus is our great apostle. Jesús es nuestro gran And He knows the apóstol. secret. Él sabe el You secreto. can only do what the Father tells you to do. Él solo puede hacer lo que el Padre le dijo que hiciera. Then He says in John 4 verse 34, Y luego dice en Juan in 4:34, the Amplified, en la Biblia amplificada, Jesus said to them, Jesús le dijo a ellos, my food is to do the will of Him who sent me. mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. And listen to this. Y escuche esto, And to completely finish His work. y completar o consumar de manera completa su obra. John 17 verse 4, you don't have it up there. John 17 verse 4 says this. Luego Juan 17:4 Write it down. no está en los PowerPoints. Jesus said this. Jesús dijo esto, I have brought you glory on earth. yo les he traído gloria en la tierra a ustedes. How? ¿Cómo? By finishing the work you gave me to do. Por medio de consumar la obra que tú me has dado a Hallelujah. realizar. We can bring glory to God in the earth. Qué maravilloso, podemos traer gloria a Dios By sobre la tierra finishing por medio de what He has finalizar called us to do. lo que tenemos que But when hacer. Jesus said it is finished, Pero cuando dijo Jesús He consumado said, I es, have come to complete the work that my Father started. he venido a completar la obra que mi Padre inició. So then you have to ask yourself, Luego te tienes que hacer esta pregunta. what did the Father start ¿Qué es lo que el Padre comenzó that Jesus had to finish? que Jesús tuvo que terminar? Because on the cross He said it is finished. Porque en la cruz Él dijo I have consumado es. completely did what you asked me to do. Completamente terminé lo que me pediste que hiciera. Then we have to look at our apostolic mandate. Entonces ahí tenemos que mirar nuestro mandato In Genesis apostólico. chapter 1, En Génesis capítulo verse 1, 26 to 28. versículos 26 That al is what the 28. Father started, Eso es lo que el Padre comenzó, that Jesus came to finish. que Jesús vino a terminar. Verse 26. Versículo Then 26. God said, Luego Dios dijo, let us make man in our image and according to our likeness. hagamos al hombre de acuerdo a nuestra imagen y semejanza. Let them have dominion Que tengan ellos dominio over the fish of the sea, sobre las aves del mar, over the birds of the air, sobre los aves del over the aire cattle, y sobre el ganado, over all the earth, sobre toda la tierra, over every creeping thing sobre cualquier cosa que se arrastre creeps sobre la on the tierra, that creeps on the earth. que se arrastra sobre la Now I tierra. want to ask you a question. Ahora quiero hacerles esta pregunta. Why do you want to go to heaven? ¿Para qué te quieres ir al cielo? Where did He give you authority? ¿A dónde Él te dio autoridad? Where's your authority? ¿Dónde está tu autoridad? Over all the earth. Sobre toda la tierra. You are no good to Him No eres bueno para Él if you sit in heaven. si estás en el cielo. Yes. So your authority is here. Watch this now. Tu autoridad está aquí, escríbalo. So God created man. Así que entonces Dios creó al In His hombre. image and in the image of God He created him. A su propia imagen, a imagen de Dios lo creó. Male and female. Varón y hembra los He creó. created them. Los creó a ellos. Then the first thing that God did, Y lo primero que Él Verse 28. hizo en el versículo 28 dice, then God blessed them. Dios los bendijo And God said to them, y les dijo, be fruitful, fructifíquense, multiply, multiplíquense, fill the earth, llenen la tierra, subdue it, sométanla, have dominion tengan dominio over the fish of the sea, the birds of the air,
sobre las aves y sobre los peces del mar. over every living thing Y sobre todo aquello que tiene vida, that moves on the earth. que se mueva sobre la tierra. So you were made in the image and likeness. Así que usted ha sido hecho So en what imagen y did Jesus semejanza. came to do? Así que, ¿qué Él te ha llamado a After hacer? Adam and Eve missed the opportunity and the assignment, Adán y Eva perdieron la oportunidad y el diseño, le they fallaron, lost their authority, they lost their power, perdieron su autoridad y they poder, lost their dominion. perdieron su dominio. But on the cross of Calvary, Pero en la cruz del when Calvario, Jesus Christ died on the cross, Jesucristo murió en la He cruz. said, "It is finished." Él dijo, consumado es. Father, that which you started Aquello que el Padre by comenzó making man in your image and likeness, por medio de hacer al hombre a su imagen y giving semejanza, them power and authority les di poder y autoridad to rule and reign in the earth, para gobernar y reinar sobre I la have tierra. come He to venido finish that. para I have consumarlo. restored to mankind, Le restauré al hombre because of the cross of Calvary, debido a la cruz del their Calvario, authority, su their autoridad, power, su their poder, dominion. su dominio. Hallelujah. That Aleluya. is what Jesus came to do when He said, Eso vino Jesús a It is hacer finished. cuando dijo consumado He es. restored you to the position that you had in Him Él te restauró a la posición que tenías en él before the snake. antes de la And before the serpiente tree. y antes del árbol. That is what it means when He said, "It is finished." Eso significa cuando él dijo consumado es. I have restored them. Los he restaurado. Now you're going to study all five those things: being fruitful, multiply, fill the earth, subdue, and have dominion. Y luego podemos estudiar todos estos 5. Sojuzgar, tener dominio, enseñorear, multiplicarse. And go see what it means. Y vayan y vean lo que But Psalm significa. 115 verse 16 says this. Pero el Salmo 115, versículo 16 dice lo siguiente. The highest heavens belong to the Lord, Los cielos de los cielos le pertenecen al but Señor, earth He has given to man. pero a la tierra se la ha dado People al want to hombre. abdicate their responsibility. La gente quiere abdicar de su They are responsabilidad. preaching a rapture. Están esperando un futuro rapto. That means that somebody that wants to escape the earth. Eso significa que quieren escaparse de No, la He tierra. restored you in your dominion. Pero Dios te ha restaurado en tu Is dominio. Christ coming back? Él vuelve Absolutely. absolutamente. But He's not going to steal His church out of the earth, Pero Él no va a robar a su iglesia de la tierra. because He restored your dominion. Porque Él te restauró He tu restored your dominio. authority. Él restauró tu He restored autoridad. your power. Él restauró tu And poder. earth is waiting Y Él está esperando. for a mature Son of God La tierra está esperando un hijo maduro that de can Dios rule in the earth que pueda gobernar sobre and la tierra subdue this earth. y sojugar la Then tierra Christ will come back hasta que Cristo for a vuelva. victorious church Entonces volverá A para una iglesia powerful victoriosa, una iglesia poderosa, that know who they are. que sepan quiénes son. Hallelujah. Aleluya. So, Entonces, Jesus' ministry is Habakkuk 2:14 says, Habacuc, capítulo 2:14 dice, "For the earth will be filled porque la tierra será llena with the knowledge of the glory of the Lord." con el conocimiento de la gloria del Señor. Knowledge, Conocimiento, knowledge, conocimiento, knowledge. conocimiento. God is going to open up your understanding. Dios va a abrir tu And that entendimiento. knowledge Y ese It's going to conocimiento bring the glory of God in the earth. va a traer la gloria del Señor And sobre it la will tierra. fill the earth Y va a llenar la tierra as the waters cover the sea. como las aguas cubren el mar. Now, Ahora, if you look at Jesus' ministry, si miramos el ministerio de Jesús, in Matthew 6, verse 33, y acá vamos a ir a Mateo 6, seek versículo first the kingdom of God and His righteousness, 31. Busquen 33. Busquen primeramente el reino de and Dios all y these su things will be justicia, added to you. y todas estas cosas les serán añadidas. So what did Jesus preach? ¿Qué predicó What did he Jesús say you should entonces? preach? The kingdom. ¿Qué dice que predicaba? El reino. Hallelujah. The Hallelujah. kingdom. I'll get to that just now. Vamos And a then llegar Matthew ahí. 7, Luego en Mateo 7, verse 21 to 23. 21 al 23. Now anyone who says to me, Lord, not everyone that says to me, Lord, Lord, Ahora, no todo aquel que me dice a mí, Señor, Señor, shall enter the kingdom of heaven, entrará al reino de los cielos, but he who does the will of my Father. sino aquel que hace la voluntad de mi Padre Hallelujah. In heaven. Now watch en el it. cielo. Many will say to me, Muchos me dirán, Lord, Lord, Señor, Señor, we have prophesied in your name. hemos profetizado en tu nombre, We've cast out demons hemos echado fuera in demonios your name. en tu nombre, And we even did many wonderful miracles in y your hicimos name. muchas maravillas y milagros en tu nombre. And verse 23. En el versículo And then 23, I will say to them, y yo les diré, or declare to them, o les declararé, I never knew you. nunca los conocí, Depart from me.
aléjense de mí. You who practice lawlessness. Ustedes que participan o practican la falta de These are ley. strong words. Esas son palabras Because fuertes. pastors and preachers and ministers, Con pastores y ministros come on, ministros build their ministry edifican sus deliverance, ministerios sobre on liberación, miracles, sobre on milagros, signs and wonders. sobre señales y And maravillas. Jesus will say to you, Jesús te está go diciendo, away, I don't know you. apártate, no te conozco. I never knew you. Nunca te conocí. The word know is gnosko. La palabra conocer es la palabra Means I never ginosco. had an intimate relationship with you. Significa nunca tuve una relación íntima The contigo. driving out of demons, the signs and the wonders, Echar fuera demonios, señales y the maravillas. physical stuff that you did Las cosas físicas que hiciste was more important to you fueron más importantes para ti than a relationship with me, que una relación conmigo, your heavenly Father. tu Padre Celestial. The kingdom is the most important thing. El reino es lo más Yes, importante. Sí, Jesus' ministry started by preaching the kingdom. sí, el reino de Jesús, el Go ministerio de read it, Jesús Matthew, Mark, comenzó Luke, por John. medio de predicar el reino. He went into Leo the en Mateo. cities. He went into the cities, Él iba a las into the ciudades, temples, a los templos and he preached the gospel of the kingdom, y predicaba el evangelio del the reino good news of the kingdom. y las buenas nuevas del reino. Then he healed them, Y ahí los sanaba then he delivered them. y ahí los liberaba. So he always preached the gospel of the kingdom. Pero él siempre predicaba el He evangelio del did reino. not preach deliverance. No predicaba He liberación. did not preach salvation, No predicaba salvación. although that was included in the gospel. Aunque eso estaba incluido en el evangelio. But that's what his focus was. Pero ese no era lo que His él hablaba. focus was the kingdom of heaven. No era ese su enfoque era el What reino de is los the kingdom? cielos. What is the kingdom? ¿Qué es el reino? It's God's, you could write it down. Lo pueden escribir. It's God's eternal Es el gobierno eterno governmental order, y reino y orden eterno rule, de Dios and reign. sobre la tierra. It's God's Es el gobierno eternal, eterno. what? Say it all together because Go- it's the other way around. So I need it. God's eternal order, rule, and reign Es el gobierno, reinado y eterno orden de Dios in the earth en la tierra as it is in heaven. como lo es en los cielos. Watch this. Mírelo, In this earth en esta tierra as it is in heaven. como lo es en los cielos. First in this earth, Primero en esta tierra, before it manifests in this earth. para que se pueda manifestar That's what en esta Jesus tierra. preached. Eso es lo que hizo Preach Jesús, God's order, predicar el orden de God's Dios, rule, el reino de Dios, God's reign, el gobierno de and Dios. actual His will. En realidad su voluntad. Jesus said, "My food is to do the will of my Father." Él dijo que su voluntad era hacer That's la how the voluntad kingdom del comes. Padre. Ahí viene el reino, así viene el reino. That's what He did. Eso es lo que él hizo. So, and because we're not, He says, Jesus said, "I'm about my Father's business." Remember? Y recuerden que Jesús dijo, when he was estoy 12 detrás years del old, negocio de mi padre cuando tenía 12 Look, años. when He was 12 years old, Él tenía 12 años. they went up to the temple Ellos fueron al templo to celebrate one of the feasts. para celebrar una de las And fiestas. on the way back, Y luego de camino, the de mother and vuelta, father realized that their child is not with them anymore. su padre y su madre se dieron cuenta que el niño no estaba más con It's not- ellos. So they had to go back. Tuvieron que volver. 4 days later, they found him, ¿Y dónde lo podemos 12 encontrar? years old, De 12 años. sitting in the temple, Estaba sentado en el templo, mesmerizing the Sadducees and the Pharisees maravillando a saduceos y fariseos with his knowledge about Scripture. con su conocimiento de las escrituras. He asked questions pertaining to himself Él les hacía a ellos preguntas que eran pertenecientes a él mismo through the Scriptures. a través de las escrituras. And what did he say when his mother and father said, "Where are you?" ¿Y qué les respondió cuando We've su been padre y su looking madre le for dijo, you. ¿dónde estuviste? Te What did estuvimos he say? buscando. ¿Qué What les did- respondió? What did he say? ¿Qué les dijo? Don't you know I'm about my Father's business? ¿No saben que estoy detrás del That's negocio de mi Luke chapter padre? 2, verse 49. Eso lo vemos en Lucas It 2, means that Jesus 49. It means that Jesus was fulfilling his divine purpose and mission. Significaba que Jesús estaba detrás afirmando su misión sobre la tierra. Now, for you to fulfill your divine mission and purpose, Para que tú cumplas tu misión divina y the propósito, word must become the most important thing to you. la palabra tiene que volverse lo más importante para ti. Not signs and wonders, No las señales y not maravillas, deliverance,
Not all that stuff. No That's todas esas signs cosas, y liberación y Because the señales. word Porque la palabra became flesh se volvió and carne dwelled amongst us. y moró entre nosotros. So, Entonces, Psalm 138 verse 2 says this. vamos a ir al Salmo 1:38, perdón, Salmo 138, versículo 2. For you have magnified your word above all your name. Porque tú has magnificado tu palabra por encima de todo tu So nombre. even Jesus says, Aún Jesús está your diciendo, word is the most important thing. tu palabra es lo más importante. Even I submit to the word. Aún yo mismo me someto a tu palabra. So in order for us to fulfill our ministries, Así que esto nos hace definir our nuestros destinies, ministerios y our nuestros purpose in the destinos earth. y nuestro propósito en la we vida. must become sons of God, Tenemos que volvernos hijos de Dios, whose lives are directed by the word of God. cuyas vidas son dirigidas por la palabra de Not Dios. titles, No por títulos, not different giftings, no por diferentes but the dones, word of God. sino por la palabra The de word Dios. must become flesh again. La palabra se tiene que volver carne That's John nuevamente. 1 verse 14. Esto está en Juan And the 1:14. word became flesh. La palabra se The hizo word is carne. once again have to become flesh in your life La palabra se tiene que volver carne de vuelta en tu vida. and dwelled amongst us. Y moró entre nosotros. And we beheld his glory, Y vimos su gloria. the glory as the only begotten of the Father. La gloria como el unigénito del Padre. Watch now. Mire ahora. Full of grace and truth. Lleno de gracia y de verdad. If you have the word, Si tienes la palabra, you'll be full of grace vas a estar lleno de and gracia. full of truth. Vas a estar lleno de Because verdad. his word is truth. Porque su palabra es The verdad. sons fulfill the will of the Father Los padres, los hijos cumplen la palabra del by Padre doing the word of the Lord. por medio de cumplir la And palabra del then, Señor. very important, Y es muy importante because he restored your dominion, porque Él he restauró tu restored your dominio, authority, restauró tu he restored autoridad, your power. restauró tu poder. Sons need to restore the rule of the kingdom in the earth. Los hijos necesitan restaurar el gobierno del reino sobre la tierra. That's why you find Romans chapter 8, verse 19 Por eso encontramos Romanos 8, versículo to 19 21. hasta el 21. For the earnest expectation of creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. Porque la ansiosa expectación de la creación espera ardientemente la revelación de los So hijos de Dios. creation La creación is waiting for you. te está esperando a ti, The hoyos, al huayos, the mature sons. a los hijos maduros. That's what that word son means. Eso significa la palabra Verse hijos. 20. Luego el versículo For the creation was, 20. for the creation was subjected to futility, Porque la creación ha sido sujetada a futilidad, not willingly, but because of him who subjected it in hope. no de manera voluntaria, sino debido a aquel que la sujetó en esperanza. They are in hope. Están en esperanza. Creation is in hope. La The creación world out there is in hope. está en esperanza. El Why? mundo allá afuera está en Because the esperanza. creation itself also will be delivered from the bondage of corruption Porque la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción. into the glorious liberty of the children of God or sons of God. Dentro de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. So we've lost our destiny and our purpose, Así que hemos perdido nuestro destino y propósito not realizing sin darnos the cuenta finished work of the cross que la obra consumada de la cruz restored your authority, restauró tu autoridad, your power, tu poder, your dominion, tu dominio. to restore God's dominion Restauró el dominio de in Dios the earth. en la tierra. Because creation, Porque la everything creación, created, todo lo all creado, of creation, toda la all creación of God's creation toda la creación is de Dios waiting for you, te está esperando a ti. waiting for the sons está of esperando God a los hijos de to Dios take authority, que tomen to take autoridad, dominion, que tomen to dominio, speak things into existence, que hablen las cosas para que to bring the existan, order of the kingdom of God in the earth. para que traigan de vuelta el orden de Dios sobre la tierra. That's why you will read many times in the Old Testament how a prophet will speak to the weather. Por eso muchas veces en el Antiguo Testamento leemos cómo los profetas le hablaban al clima. Jesus is our example Y Jesús es nuestro ejemplo of a son functioning with order. de un hijo funcionando en authority. orden y en autoridad. Remember when he was in the boat sleeping and the storm came? ¿Recuerdan cuando él estaba durmiendo en el bote y se desató una The tormenta? disciples by that time should have been mature sons Los discípulos en ese momento deberían haber sido hijos maduros because they had the best teacher and master with them. porque tenían al mejor maestro con ellos, But they were little babies. pero eran como bebés. When they saw the storm, they ran to Jesus. Cuando se desató la tormenta, corrieron a Jesús. Don't you care that we're going to die because of this storm? ¿No te importa que muramos en medio de la tormenta? Le He dijeron. looked at them, Y él los miró. amazed. You a little faith.
oh, no puedo creerlo. In my language, Ben Hombre de poca Kleinhans, fe. I would have said, Yo hubiera dicho, what's wrong with you? ¿qué les pasa con ustedes si hubiera sido Brent Kleinhans? Le hubiera dicho, What don't you understand? no entienden. And then he said two things. Y él dijo dos cosas. He said, peace. Paz. He wasn't speaking to the water. Le estaba hablando a las He was aguas, speaking to the disciples. le estaba hablando a los discípulos. Peace. Paz. Water, be still. Oh, que el agua se tranquilice, se quede quieta. He was speaking to his creation Le estaba hablando a su with creación. dominion and authority. En dominio y en autoridad las So puso. creation is waiting for you. La creación te está esperando a ti. Chaos will keep on existing in the earth. El caos seguirá existiendo en la tierra, In your government, en tu in your gobierno, nation, en tu nación, in creation, en la creación, in nature, en las naciones, until the church of Jesus Christ hasta que la iglesia de realize Jesucristo se dé that cuenta it is finished. que está He consumado, restored you que Él te ha in your restaurado dominion, your en tu authority, dominio, en tu your autoridad, power, en el poder, to liberate creation, para liberar a la creación, just like you have been liberated. así como tú has sido liberado. Hallelujah. Aleluya. Then Jesus says in Matthew 18:28, verse 19, Luego en Mateo 28:19 dice, therefore go and make disciples por lo tanto, ved of all y haced nations. discípulos de todas las naciones. He says, baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Now that's not water baptism. Acá no está hablando de bautismo en There's agua. other scriptures for that. Hay otras escrituras para This eso. scripture means Esta escritura go significa, immerse them vayan e inmérsalos a in the ellos nature and the character of their Father, the en la Son, and the Holy Spirit. naturaleza y en el carácter de Padre, Hijo y What does Espíritu it mean? Santo. It ¿Qué means significa? reveal Christ in them. Significa revélenles Lead a Cristo en Christ out of ellos, them. dentro de ellos, a That's how you ellos, make desde disciples. ellos. Así hacemos By revealing discípulos. their true identity. Por medio de traerles They la are made verdadera in the identidad, image hechos a the imagen likeness y semejanza of the Father, Son, and the Holy de Spirit. Padre, Hijo y Espíritu Santo. That's how you make the disciples. Así haces discípulos And teach them y enséñales to observe all things that I've commanded you. a observar todas las cosas que yo les he mandado. And I am with you always, Y yo estaré con ustedes siempre, even till the end of the age. hasta el final de los tiempos. Discipleship is about formation El discipulado se trata de formación and not salvation. y no de salvación. Hallelujah. Jacob I have made, A Jacob yo lo he creado, but Israel I have formed. pero a Israel lo he formado. And the word form Y la palabra formado means to squeeze into shape. significa exprimir dentro de un God is formato. busy forming his church. Dios está muy ocupado en formar a su Squeezing. iglesia, It's exprimiéndola. about growing people into the fullness of Christ. Es llevar a la gente a la plenitud de Cristo. That's why you have to make your calling and election sure. Por eso tienes que tener de manera segura tu llamado y elección. That's 2 Peter 1 verse 10. Eso es 2 Pedro 1, versículo 10. It means to diligently cultivate Significa cultivar de manera a diligente life of faith, la vida de fe, virtue, virtud, knowledge, conocimiento and all Christian graces, y todas las gracias cristianas. ensuring a firm foundation Y mostrar un firme fundamento for your walk with God. en tu caminar con Dios. Now we know that therefore 1 Corinthians 12:28, Y por lo tanto sabemos que 1 Corintios 12, 28 God has appointed in the church first apostles, dice que Dios ha colocado o nombrado en la iglesia primeramente in apóstoles, Ephesians 4 verse 11, como Efesios 4, and he versículo himself 11, gave to the church. dice que Él mismo Some dio a la apostles, iglesia, prophets, algunos teachers. apóstoles, otros profetas, Verse 12, versículo here's the 12. purpose, Acá está el for the propósito, equipping of the saints, para el equipamiento de los for the work of santos, ministry. para la obra del Our ministerio. job is not to see how big churches we can build, Nuestro trabajo no es cuántas iglesias podemos edificar, but it's to equip the saints. sino equipar a los santos. Watch this. Mire esto, For the edifying of the body of Christ, para la edificación del cuerpo de Cristo, till we all come para que hasta que todos lleguemos to the unity of the faith. a la unidad de la fe And once again, the knowledge, understanding y nuevamente al conocimiento, al entendimiento of the Son of God. del Hijo de Dios. To what? ¿Para qué? A perfect man. Hasta un hombre perfecto, To the measure and the stature of the fullness of Christ. según la medida de la estatura de la plenitud de God is Cristo. out there looking for God. Dios anda buscando a And we have Dios. not fulfilled our ministries the way we're supposed to as fivefold ministers. Y no
desarrollamos nuestro ministerio de la manera que lo deberían hacer Because los we 5 preach ministerios. nice sermons Predicábamos to bonitos make mensajes people feel happy, y hacíamos que la gente se sintiera feliz so they would give a good offering, para que den una buena ofrenda so that we can build the church. y para que puedan edificar la iglesia. No, we had it wrong. Lo hicimos mal. Your grace, your ministry must be filled with grace and truth. Tu ministerio tiene que estar lleno de gracia y de verdad. You must fill Christ in the people. Tenemos que formar a Cristo en un Restore pueblo the perfect man, y restaurar al hombre the perfecto, full stature and the fullness of Christ, a la completa y plena Why? medida y plenitud de Cristo, so that we should no longer be children. para que ya no seamos más niños pequeños. God wants mature sons, Dios quiere hijos maduros, not children, no hijos, niños who are pequeños, tossed to and fro que sean llevados de acá para allá, and carried away with every wind of doctrine, arrastrados con todo viento de doctrina, by the trickery of men. por medio de estratagemas de You hombres. get many people behind pulpits with a lot of tricks. Tenemos mucha gente detrás del púlpito con un montón de trucos And the cunning craftiness of deceitful plotting. y astucias de argumentos engañosos. But Pero, speaking the truth in love, en cambio, hablando la verdad en amor, so that you Para que- may grow up para que ustedes puedan crecer in all things en todas las cosas into Him dentro de Él, who is the head, el cual es la cabeza, Christ, Cristo, from whom the whole body por medio del cual todo el is cuerpo jointly fit together. está unido, encajado, todos juntos. Hallelujah. That's our purpose. Ese es nuestro propósito. Fivefold is given to mature the body of Christ. Los 5 ministerios han sido dados para traer madurez al cuerpo de Not Cristo. just to speak, preach, delivery, No delivering, solamente para predicar healing, liberación prosperity. o prosperidad No, maturity o sanidad, in the sino body para of traer Christ. madurez al So cuerpo my de Cristo. question is this. Así que mi pregunta es What esta. are you producing in the earth? ¿Qué estás produciendo en la tierra? When I look at your sons, Cuando yo miro a tus hijos, your spiritual children, a tus hijos what espirituales, are you producing in the earth? ¿qué estás produciendo tú en la tierra? Are you producing the image and likeness? ¿Estás produciendo la imagen y semejanza? What are you producing? ¿Qué estás produciendo? Hallelujah. Now watch this. Mire esto. In the beginning, God says, let us make man Al principio Dios dijo, hagamos al hombre in our image and likeness. a nuestra imagen y semejanza. To whom was he speaking? ¿A quién le estaba hablando? To whom was he speaking? ¿A quién le estaba hablando? Well, we know that God was there. Sabemos que Dios estaba allí. In the beginning was the Word was with God. En el principio era la palabra y la palabra Word era was con God. Dios y la palabra era Dios. Jesus is there. Jesús estaba ahí. The Holy Spirit is El there. Espíritu estaba ahí. Who else is there? Pero ¿quién más estaba ahí? You. Ustedes. Because you were in him before the foundation of the earth. Porque tú estabas en él antes de la fundación del mundo. So what I'm doing this afternoon, Así que lo que yo te traigo en esta tarde, I'm making man. lo que estoy haciendo en esta tarde, estoy haciendo al hombre. I'm restoring you Te estoy restaurando to your true image and likeness. a tu verdadera imagen y restore your semejanza. DNA. Estoy restaurando tu I restore ADN. God's blueprint. Estoy restaurando el So whenever plano de Dios para tu vida. you stand on the pulpit, Cuando te pares en el púlpito, you must remember tienes que recordar, you are making man. estás haciendo al So once hombre. again, my question, Una vez más te hago esta pregunta. what are you producing? ¿Qué estás produciendo? What are you producing? ¿Qué estás produciendo? Hallelujah. Are you producing sons like Christ? ¿Estás produciendo hijos como Cristo? What did Jesus come to do? ¿Qué vino a hacer Jesús? He said, he came to reveal the Father. Él vino a revelar al Padre. He says, if you've seen me, Si me ven a mí, dijo you've él, seen the Father. ven al Padre. So a son must be a resemblance, an exact representation. Así que un hijo tiene que ser una semejanza, A reflection. una exacta y reflejo preciso Of the Father. del Padre. That is what image and likeness mean. De eso se trata It's the imagen word- y semejanza. The moon Es la palabra and demund Selem. y selem. It means an exact replication. Significa una réplica model. exacta, un modelo, Exactly like he is. exactamente como Él So es. that's what we have to produce. Y eso es lo que tenemos que producir. You see, ¿Ven? you preach from what you become, Tú predicas lo que te conviertes, not what you know. no lo que sabes. What have you become? Lo que te has convertido, Because eso that is what you will predicas. produce. Eso vas a producir. We produce after everything produces after its kind. Todo se reproduce según su
clase. If you are immature, insecure, Si eres inmaduro e inseguro, that is what you'll produce. eso vas a reproducir. But if you're a mature son of God, Pero si eres un hijo grown maduro in de God, Dios, crecido grown en in the Dios, knowledge, en in the conocimiento fullness y of en Him, verdad y en plenitud de Él, that is what you'll produce. eso es lo que produces. Now, this is what God is after. Well, let me just say De this. eso está buscando Dios. You Déjeme see- decirles esto. You see, your position Tu posición is your possession. es tu posesión. Many people cry, God, give me this, give me that, give me that. He's waiting for you to grow up and mature. Mucha gente clama y dice, Dios dame esto y aquello, pero tienen que crecer y Before he's gonna madurar give you that stuff. antes que Él le dé eso. That's what he says, seek first the kingdom. Por eso Él dice, primero buscar el Once you reino. put the kingdom first, Una vez que pones al reino primero, once the authority, the order and the rule of the kingdom is restored in your life, una vez que el orden y la voluntad del reino es restaurado en tu vida, God will withhold no good thing from you. Dios no te va a retener ninguna cosa. But you cannot give a lot of stuff to immature children. Pero no le puedes dar un montón de cosas a hijos inmaduros. God is waiting for the mature sons of God. Dios está buscando a los hijos maduros. Why? ¿Por qué? Isaiah 2, verse 2 to 3. Isaías 2, del 2 al 3. Now it shall come to pass in the last days Ahora sucederá en los últimos días that the mountain of the Lord's house, que el monte de la casa del Señor, the Lord speaks of his church as his house. el Señor habla de su iglesia como de su casa. There's a reason for that. Hay una razón para The eso. Lord's house La casa del Señor shall be established on top of the mountains, será establecida sobre la cima de las montañas. shall be exalted above the hills. Será exaltada por encima de las And montañas. all the nations shall flow to it. Todas las naciones fluirán hacia ella, To this true and accurate church of Jesus Christ. a esta iglesia precisa y verdadera de And Jesucristo. many people shall come and say, Y muchos vendrán y dirán, come, let us go up to the mountain of the Lord, vamos, subamos al monte del Señor, to the house A la- of the God of Jacob. a la casa del Dios de Jacob. He will teach us his ways, Él nos enseñará sus caminos and we shall walk in his paths. y nosotros caminaremos en sus For out of pasos. Zion, Para ellos that's es the place of perfectness. Esto es- Perfectness. Sion, el lugar de perfección. That's the church, a perfect church. Esa es la iglesia perfecta. Shall come forth the law, Saldrá del which is Señor, the word of de the Lord. Sion, de la palabra del from Señor, Jerusalem. desde Jerusalén. So God is busy establishing his house. Así que Dios está muy ocupado all estableciendo su the casa mountains. sobre todos los otros montes. God is establishing his church, Dios está estableciendo su which is a iglesia, household of faith, casa de fe, above all others. sobre todas las In otras. 1 Timothy 3:15, En 1 Timoteo 3:15, Paul says, Pablo but dice, if I'm delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God. pero si yo me retraso, les escribo para que puedan conocer cómo deberían conducirse en la casa del Señor. Listen now. Miren, Which is the church of the living God, la cual es la iglesia del Dios vivo, and the pillar and ground of truth. columna y pilar de la verdad. So God's church is a household. Así que la iglesia de A Dios es household of faith. una casa de fe. And that's why you find Ephesians chapter 6, Por eso encontramos en Efesios capítulo 6, verse 1 to 3, that says, del 1 al 3, que dice, children, hijos, obey your parents in the Lord, obedezcan a sus padres en el Señor, for that is right. porque esto es correcto. That's spiritual parents. A sus padres You espirituales. must have spiritual parents. Debes tener padres Then verse espirituales. 2 Luego el versículo 2 speaks of the natural parents. habla de los hijos naturales. Honor your father Padres and mother, naturales. which is the first commandment with a promise. Honren a sus padres naturales, madre y padre, el cual es el primer mandato con promesa, So that it may go well with you and you have a long life. para que te pueda ir bien y tener larga vida. So you must obey your spiritual parents. Así que debes obedecer a tus padres Now espirituales. let's go to Psalm 127. Pero vamos a ir ahora al Salmo Unless the Lord 127. builds the house, the labor in vain who build it. A menos que Jehová edificare la casa, los constructores edifican en vano. Now the word build La palabra edificar is the word banah, es la palabra baná, which means obtain children or to obtain children. la cual significa conseguir hijos. And it comes from the root word ben, Y viene de la palabra raíz ben, so son. hijo. So God builds the house Así through que sonship. Dios edifica la casa a través de hijos. God builds the house through children. Dios edifica la casa a través de Spiritual niños, children. hijos espirituales. And the word house Y la palabra casa is the word bayit. es la palabra bayit. And it means a house, Y significa una a casa, household,
una casa a de fe, household structure, una estructura hogareña or a family. o una So familia. God's church is a family. Así que la iglesia de Dios es una God's familia. church is a household. La iglesia de Dios es una And casa. the way that He builds it through sons. Y la manera de edificarla que Él tiene es a través And de if you hijos. build anything else, Si edificas cualquier otra cosa, the Bible says you labor in vain. estás edificando en vano, dice la Biblia. And then it says in verse 2. Luego el versículo 2 dice, Let's go verse 3. no, vamos al versículo 3. Behold, children are a heritage from the Lord, He aquí, los hijos son herencia del Señor. and the fruit of the womb is a reward. Y el fruto del vientre, Like arrows in the hand of a warrior, una recompensa, como so are the children flechas en la aljaba del of guerrero. one's youth. Así son los hijos de la juventud. So sons are like arrows. Así que los hijos son como flechas. Now the Bible says in verse 5, Luego en el versículo 5 dice happy la is the Biblia, man whose quiver is full of them. bienaventurado es el hombre cuya aljaba está He lleno shall de not be ellos. ashamed, No será avergonzado and he shall speak with his enemies at the gate. cuando hable con sus enemigos en las Now puertas. that word quiver Y la palabra aljaba is the word aspa. es la palabra aspa. It means instruments in God's house. Significa instrumentos en la casa de So Dios. God is building a household, Dios His está church, edificando una casa, su with a iglesia, spiritual mother and father. con un padre y madre And you are espiritual. blessed if you have many sons, Y los bendice con muchos hijos, which are like arrows los cuales son in a quiver. flechas en una aljaba. Those sons Esos hijos become instruments in God's house. se vuelven instrumentos en la casa de That is Dios. how God builds the church today. Así edifica Dios su iglesia hoy. Hallelujah. And you need a spiritual father. Y necesitas un padre Why espiritual. do you need a spiritual father? Todos necesitamos un padre Because the espiritual. Bible says in Galatians Porque Dios dice en Gálatas 3 verse 29, 3:29, and if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. si sos de Cristo, entonces sos semilla heredero de Él de acuerdo a la promesa. And then Galatians 4 verse 1 to 5. Luego en Gálatas 4, del 1 al 5, Now I say that the heir, as long as he's a child, does not differ from a slave. Gálatas 4, del 1 al 5, los PowerPoints. Ahora, entonces digo, en tanto que el heredero del niño en nada difiere de un esclavo. Even so, when we were children, Aún nosotros, cuando éramos niños, were in bondage estábamos en under esclavitud the elements of the world. bajo los elementos del mundo. But when the fullness of time had come, Pero cuando vino la plenitud de los tiempos, God sent forth His Son, Dios envió a su Hijo, born of a woman, nacido de mujer, born under the law, nacido bajo la ley, to redeem those who were under the law, para redimir a aquellos que estaban bajo la ley, that we might receive para que podamos the recibirlo adoption of sons. a los hijos de Dios, So al Hijo de although you're Dios. the heir, Así que aunque although eres God has heredero, given you all the promises aunque Él te ha dado todas las promesas of everything that He left you, de todo lo que Él te ha but dejado, if you're a child, pero si eres un you're niño, no different than a slave. no tienes ninguna You're diferencia in con un bondage. esclavo, estás en So esclavitud. what do you need Así que, ¿qué necesitas to be raised up from a child to become a son? para ser levantado de niño a volverte Remember hijo? Romans? ¿Recuerdan Romanos? Creation is longing for the revealing of the sons of God, La creación anhela la revelación de los hijos the de Dios, mature sons of de God. los hijos maduros de So Dios. what will take you from a child to a son? Así que, ¿qué te va a llevar del lugar de niño al lugar de hijo? A father, Un the padre. vehicle of a father. Un padre te va a So hacer the ese purpose trabajo. of a spiritual father Así que el propósito de un padre is to raise you espiritual out of your childhood, es levantarte, sacarte de out la of your nepios. infancia, de tu lugar de nepios, out of your slave de mentality, tu mentalidad de esclavo, to become a true son of God, para que te vuelvas un verdadero hijo that de Dios, stand as a mature son of God, para que te levantes como un verdadero hijo de to Dios take up your y authority, que tomes tu your autoridad, rule, your reign. tu gobierno y reinado, Hallelujah. Your destiny, your purpose tu destino y to propósito fulfill God's kingdom purposes in the earth. para cumplir los destinos del reino de That's why Dios you sobre la need a tierra. spiritual father. Así que vaya, ve y encuentra un padre espiritual. Hallelujah. That's why creation is longing Por eso la creación anhela for the sons of God to be revealed. que los hijos de Dios sean revelados. And the fullness has now come of the time. Y ha venido la plenitud de los tiempos. God is sending forth His Son. Dios está enviando a su hijo. And His Son is a mature, a father is a mature son. Y un padre es un hijo maduro. Jesus had 12 disciples, Jesús tenía 12 which were discípulos His sons, que eran hijos, which He raised up as a spiritual father. que tú los levantas como padres espirituales. Hallelujah. And we know that they filled the earth with the knowledge of Christ. Y a estos hijos que Jesús los levantó como padres espirituales llenaron la tierra con el Evangelio de Jesucristo, Hallelujah. con el You are no longer conocimiento slaves, you de are Jesucristo. sons.
Tenemos que entender que somos hijos. Galatians 4 verse 7 says, Gálatas 4:7 dice, therefore you are no longer a slave, por lo tanto ya no sois más but a esclavos, son. sino hijos. And if you're a son, Y si eres un hijo, then you're an heir of God through Christ. entonces eres heredero de Cristo, de Dios a través de Cristo. God has restored your dominion. Dios está restaurando tu God has dominio. restored your power. Dios ha restaurado tu poder. Hallelujah. God has restored your destiny. Dios ha restaurado tu destino. God is restoring His kingdom in the earth. Dios está restaurando su reino sobre la And the tierra. kingdom, the framework of the kingdom emphasizes the following. Y el enfoque del reino es lo It siguiente. emphasizes sonship over servanthood. Lo que va a enfatizar el reino es el estado de hijo, la condición de hijos sobre servidumbre. Maturity over miracles. Madurez sobre milagros. Christ-centered identity La identidad de Cristo, centrada en Cristo, over man-centered ministries. sobre ministerios centrados en el hombre. And also, it emphasizes Y también enfatiza your dominion tu dominio through the image and likeness of Christ that's restored on the inside of you. a través de la imagen y semejanza de Cristo que es restaurada en ti. This is what you call apostolic reformation, A esto le llamamos reforma where the apostólica. church, Cuando la the iglesia, households of faith, las casas de fe, rise in the earth se levantan sobre la as tierra. a mountain of the Lord, Es un monte del Señor, built on the foundations of the apostles and prophets, edificado sobre el fundamento de apóstoles y to profetas, come to reveal the Father para venir a revelar al Padre through mature sons a través de hijos who maduros walk in the will and the ways of the Father. que caminen en la voluntad y en los caminos del I've come to Padre. tell you there's a new sound. He venido a decirte que hay un nuevo The church is sonido. not just about a building and a few people. La iglesia no se trata ya más de un edificio It's y de un about the sons poco de of God. gente, sino que se trata de los That's hijos de Dios restored in the earth, que son restaurados en la in their tierra, true identity, en su verdadera in identidad, the likeness and image of God the Father, a imagen y semejanza de Dios in their Padre, purpose and their destiny, y tienen propósito y destino, with dominion, con with dominio, power, con with poder, authority, en autoridad, with the mind of Christ, con la mente de knowing what the Cristo, will of the Father is, que hacen conocen la to voluntad bring del about the will Padre, of the Father in the earth. para traer la voluntad del Padre God sobre is la tierra. restoring sons like that in the earth Dios está restaurando ese tipo de hijos that sobre can la walk in tierra, their dominion, que están involucrados en el dominio, walk in their mandate, caminan en su mandato, understand who they are. entienden quién We're not son. just here to have deliverance services. No estamos aquí para And tener miracle servicios services. de liberación o de sanidad. That will happen anyhow. Eso va a suceder de But our todos modos. focus is El enfoque to nuestro raise es up sons in the earth levantar hijos sobre la through the tierra ministry of a spiritual father, a través del ministerio de padres espirituales, submitting to apostles' doctrine sometido bajo la doctrina that de los can build apóstoles, us up que puedan into the edificarlos unity of our faith. por medio Strong, powerful church de casas de fe fuertes espiritualmente, that will be raised y on top poderosas, of the mountains. que serán puestas en la cima de They la will become montaña, something that people will look at. que serán algo que la gente And they mire will say, we want what they have. y van a querer lo que ellos tienen. Let us go to that mountain. Vayamos a ese monte. Let us go to that people. Dirán, vayamos a Let ese us go to pueblo. that church. Vayamos a esa Because they iglesia. have something that we don't have. Porque tienen ellos algo que Let nosotros us tenemos. ask them. Y van a pedirte, Teach us the ways of the Lord. enséñanos los caminos del Señor. That is the church that Jesus is raising up. Esa es la iglesia que Jesucristo está levantando. Something worth seeing, church. Algo digno de ser Oh, visto. beautiful. Una iglesia hermosa, digna de Something ser to vista. behold. Algo para observar. Something to look at. Algo para mirar. Something to desire. Algo para desear. Something that carries the DNA of God. Algo que porte el ADN de Dios. So filled with the power and the knowledge of God. Tan lleno del poder y del That conocimiento will de Dios. fill the earth Que llene la tierra with the glory of the Lord. con la gloria del Señor. Hallelujah. Hallelujah. By revealing the Father Y que revelen al Padre who He truly is. como realmente Él es, quién Él Hallelujah. es. Well, I bless you. Os los bendigo. This is just a little introduction. Esto solamente fue una pequeña introducción.